Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, sí es cierto. Buenas tardes. Muy bien, parece que estamos todos. Voy a mencionar nomás aquí, creo que nos falta. Y así entramos en materia. Acosta Barra. Muy bien. Tum, tum, tum. 20. Iniciamos el 23, la segunda, tercera unidad. 27. 23. Bien. Vamos a continuar siendo una recopilación de lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Que iniciamos compuestos y su nomenclatura. Pues hablamos de lo que eran los compuestos, lo que eran los iones, cómo se forman los compuestos, cómo está estructurada su molécula, con la parte catiónica y la parte aniónica siempre, el concepto de los subíndices para las fórmulas químicas. El subíndice siempre determina o es la valencia o el número de oxidación del elemento contrario o de la parte iónica contraria en esa molécula. Y vimos las formas de mencionar los compuestos en su nomenclatura, la forma UPAC o Stock. La forma UPAC es la misma que la Stock. La Stock nada más lo que indica es el número de valencia con el número romano, y la UPAC pues todas las terminaciones en función de las reglas UPAC, ¿no? De que si oso, que si ico para la mayor, para la menor, para la mayor, y lo vamos a ver a detalle en cada uno de los compuestos. Y que tenemos la otra forma, la forma común o vulgar, la funcional, cuando, pues de hecho cuando decimos que vamos a hablar de compuestos como los óxidos, los hidróxidos, los anhídridos, sales, ácidos, hidruros, y ¿cuál se me falta? Parece que son todos. Pues estamos ya hablando de su fórmula o su nombre funcional, ¿no? Ese es el nombre funcional, los ácidos, las bases, todo eso. Y la forma sistemática, en la cual siempre utilizamos prefijos, indicando simplemente con un prefijo el número de átomos que tiene cada elemento químico. Por ejemplo, el dióxido de carbono, pues es esa, ¿no? Dióxido de carbono es su forma sistemática. El otro sería anhídrido carbónico, ¿no? De acuerdo a la UPAC. Entonces vamos a avanzar. Vamos a ver, antes de continuar, vamos a ver un pequeño video sobre los compuestos en forma general, que nos den una idea de todo lo que vamos a ver, de todos estos grupos funcionales. Vamos a ver un pequeño video, como 5 minutos, como introducción a los compuestos, ¿no? A la nomenclatura. Les voy a presentar. Los compuestos inorgánicos suelen establecerse con base a... Voy a ponerle más volumen. Muy bajito el volumen. Otra vez.
Tipos de compuestos inorgánicos. Los tipos de los compuestos inorgánicos suelen establecerse con base al número de elementos químicos diferentes presentes en ellos. Siguiendo este criterio, los compuestos inorgánicos se clasifican en binarios, ternarios y cuaternarios. Compuestos inorgánicos binarios. Son compuestos formados por la unión de dos elementos químicos diferentes. Entre ellos están óxidos, peróxidos, hidruros, hidrácidos, hidróxidos y las sales binarias. Óxidos. Se forman por la combinación del oxígeno, O2, con otro elemento químico. Se clasifican en óxido básico y óxidos ácidos. Sin embargo, existen otros óxidos muy característicos, entre los cuales sobresalen, por ejemplo, los peróxidos inorgánicos. Óxidos básicos. Se forman por la combinación de un elemento metal con el oxígeno. Estos compuestos originan hidróxidos, por ejemplo, el óxido férrico. Óxidos ácidos. Se forman por la unión de un elemento no metal con el oxígeno. Se caracterizan por originar ácidos, por ejemplo, el óxido brómico. Peróxidos inorgánicos. Tienen en su estructura un enlace oxígeno-oxígeno que puede combinarse con el hidrógeno para originar el agua oxigenada. O puede combinarse con un metal, por ejemplo, el peróxido de sodio. Hidruros. Pueden ser hidruros metálicos e hidruros no metálicos. Hidruros metálicos. Se forman por la unión de hidrógeno con valencia o estado de oxidación, -1 con un metal. Por ejemplo, hidruro de potasio. Hidruros no metálicos. Compuestos químicos originados por la combinación del hidrógeno con valencia +1, con un elemento no metal utilizando su menor valencia. Son gaseosos y al disolverse en el agua originan ácidos. Por ejemplo, cloruro de hidrógeno. Ácidos hidrácidos. Resultan de la combinación, generalmente en fase gaseosa, del hidrógeno con un elemento no metal. Por ejemplo, ácido yohídrico. Sales binarias. Se forman por la unión de un elemento metal con carga positiva y un elemento no metal cargado negativamente, por lo que establece entre ellos un enlace iónico. Por ejemplo, cloruro de calcio. Compuestos inorgánicos ternarios. Están presentes en ellos tres elementos químicos diferentes, formando parte de este grupo: los hidróxidos, los oxácidos y las sales ternarias. Hidróxidos. Se originan por la reacción de un óxido básico con el agua, presentando grupos hidroxilos. Por ejemplo, el hidróxido cálcico. Oxácidos. Se forman por la reacción de un óxido ácido con el agua. Estos ácidos presentan oxígeno. Por ejemplo, el ácido nítrico. Sales ternarias. Resultan de la reacción de neutralización de un oxácido con un hidróxido, formándose la sal ternaria y el agua. Por ejemplo, el carbonato de sodio. Compuestos inorgánicos cuaternarios. Entre ellos se encuentran las sales ácidas y las sales básicas. Sales ácidas. Se forman por la sustitución parcial de los átomos de hidrógeno de un oxácido por un metal. Por ejemplo, el bisulfato de sodio. Sales básicas. Se originan en reacciones en las cuales no se sustituyen totalmente los grupos hidroxilos por un no metal. Por ejemplo, hidroxicloruro de calcio. Ejemplos de compuestos inorgánicos. Óxido de aluminio. Óxido clórico. Hidróxido de potasio. Hidróxido férrico. Hidruro de litio. Ácido clorhídrico. Ácido sulfúrico. Peróxido de litio. Cloruro de sodio. Fluoruro cálcico. Bicarbonato de sodio. Permanganato de potasio. Agua.
dióxido de carbono, amoníaco. Ya hemos terminado con los compuestos inorgánicos. Espero que hayas... Bien, ahí simplemente nos da una idea de lo que vamos a estudiar. Hay un orden lógico en el estudio de la nomenclatura, como platicábamos en la clase anterior. No podemos aprendernos todos los nombres, pero sí las reglas que integran la fórmula química y las propiedades de estos compuestos. Entonces vamos a iniciar con los más simples, con los óxidos, los binarios. Y como el oxígeno se encuentra presente en la atmósfera y deben de saber que hay más oxígeno en la litosfera, hay más oxígeno almacenado en la Tierra que lo que hay en la atmósfera. Únicamente pues que no lo podemos ver. Pero todos los elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica se encuentran formando compuestos con el oxígeno y se encuentran formando compuestos que están pues almacenados en la litosfera, en la tierra, en las minas. Se extraen todos los compuestos, los minerales, y el oxígeno siempre está combinado con ellos, formando diferentes compuestos, principalmente los óxidos, como los compuestos a partir de los cuales pues se generan todos los demás. Vamos a ver que todos los demás salen a partir del oxígeno, en los compuestos que tienen oxígeno. Y los óxidos, pues son dos tipos de óxidos, vamos a ver, los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Los óxidos básicos, pues son los que se unen con los metales, y los óxidos ácidos, el oxígeno unido con los no metales, como el dióxido de carbono. Y de ahí se generan los ácidos, los oxiácidos, que se producen a partir de los óxidos ácidos, o también llamados anhídridos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir llevando una secuencia, y vamos a partir de los óxidos. Voy a poner la presentación para dar inicio a esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, aquí nos quedamos, es anterior, cuando vimos las fórmulas y los tipos de nombres que podíamos tener. Bien, aquí está, en forma de un cuadro sinóptico, lo que vamos a empezar con los óxidos metálicos y no metálicos, también llamados anhídridos. Después vamos a ver los peróxidos, los hidróxidos, en ese mismo sentido los vamos a ir viendo, porque es la forma en cómo se van estructurando muchos entre ellos, ¿no? Entonces vamos a empezar con los óxidos. El oxígeno se combina, dice, con casi todos los elementos y forma el ion óxido. Como les comento, hay una gran cantidad, son millones de toneladas de oxígeno, millones y millones, ¿no?, de toneladas de oxígeno que están combinados con todos los elementos químicos, porque el oxígeno reacciona prácticamente con todos, y forma diferentes compuestos que se encuentran almacenados pues en la Tierra, ¿no?, como minerales. Entonces, porque el oxígeno es un elemento químico muy reactivo, altamente reactivo, recuerden, se encuentra en el grupo 6, por lo tanto le faltan 2 electrones para formar su octeto, y tiende a ser altamente reactivo, ¿no? Por lo tanto, contiene la valencia -2. Si le faltan 2 electrones para completar su octeto, porque tiene 6, pues va a trabajar con valencia -2. También trabaja con valencia -1, lógicamente, ¿verdad? Pero normalmente trabaja con la valencia -2. Dice, para nombrar estos compuestos, las valencias se intercambian. Se usa tanto la nomenclatura tradicional como la nomenclatura IUPAC o Stock, ¿no? Entonces, aquí tenemos que existen 2 tipos de óxidos. Como sabemos que los óxidos, en la tabla periódica tenemos 2 clasificaciones generales de los elementos químicos, ¿sí? Lo que son los metales y los no metales. Así se clasifica en la tabla periódica. Todos los metales forman cationes, todos los no metales forman aniones. Por lo tanto, pues el oxígeno también se va a clasificar en 2 formas diferentes. Los óxidos básicos, que se forman cuando reacciona con todos los cationes, y los óxidos ácidos,
que se forman cuando reacciona con los aniones. Observen que aunque tenga valencia -2, también reacciona con los aniones para formar compuestos. Vamos a ver. Esta tendencia, dice, óxidos básicos, esta tendencia a formar óxidos se favorece cuando se combina con los metales que poseen bajos valores de energía de ionización, como los elementos del grupo 1A y 2A. Recuerden que la energía de ionización es la facilidad o la energía que se requiere para perder un electrón o dos electrones. Entonces los elementos 1A y 2A, recuerden que tienen un electrón libre que pueden entregar o que pueden compartir, pues requieren poca energía para liberarlo. O sea, son muy reactivos, no necesitan mucho, que hagamos mucho para que lo cedan. Si le damos oportunidad de que cedan ese electrón en una simple reacción de solubilidad, incluso donde no metemos energía, la energía la absorben del medio ambiente o del medio en el que se encuentran. El metal alcalino, alcalino terro, inmediatamente se ioniza y si hay otro elemento químico como el oxígeno que esté presente, pues rápidamente se enlaza con él, ¿no? No necesita mucha energía, son de baja energía de ionización, tienen muy baja afinidad electrónica los no metales alcalinos alcalino-tierrios, quiere decir que pues no van a jalar electrones, van a perder electrones. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos con la nomenclatura. Nomenclatura stock, o también llamada UPAC, ¿no? Recuerden, lo que pasa es que el stock introduce el valor de la valencia en un signo, en un número romano a un lado, y tiene las mismas propiedades que la UPAC para mencionar los compuestos, ¿no? Entonces, aquí no hay mucho problema porque no tenemos que oso, que ico, realmente, con la nomenclatura stock es suficiente, aunque también podemos utilizar la otra, ¿no? Tenemos entonces, por ejemplo, cómo se forman los óxidos, es importante. Siempre colocamos en la fórmula el catión, dijimos, del lado izquierdo, y el oxígeno del lado derecho, ¿no? Y checamos la valencia con la que están trabajando. El oxígeno trabaja con -2 y el sodio trabaja con +1. Si queremos integrar la fórmula, simplemente cruzamos las valencias y nos va a quedar la fórmula como Na2O, y ese sería el óxido de sodio, ¿sí? Si queremos el óxido de manganesio, pues colocamos el magnesio primero, luego colocamos el oxígeno, colocamos la valencia del oxígeno, que es -2, y la valencia del magnesio, que es +2. Se encuentra es un metal alcalino. Y cruzamos las valencias y nos quedaría magnesio 2, oxígeno 2. En ese tipo de casos, cuando tenemos subíndices que son idénticos, dividimos entre el valor del subíndice, porque las fórmulas químicas siempre se expresan con su menor número de valencia, con su menor subíndice. Aquí tenemos que entender, cuando vemos este tipo de fórmulas, que realmente están trabajando con -2 y +2. Lo que pasa es que se dividió entre 2 porque había facilidad de expresarlo de esa forma, ¿sí? Pero realmente el magnesio está trabajando con +2 y el oxígeno con -2. Si tenemos el aluminio, que es un metal de transición, un metal del grupo B, igual ponemos el oxígeno -2. El aluminio, si nos indica que el aluminio es aluminio 3, porque si observamos la tabla periódica, recuerden que los metales de transición, los de grupo B, tienen varias valencias, al igual que los no metales, ¿no? Y por lo tanto el aluminio, hay que indicar con qué valencia esté trabajando. Déjenme checar el aluminio, si trabaja con varias valencias. El aluminio, no, trabaja con la valencia 3 nada más. Entonces no es necesario, el momento de poner ahorita estamos estructurando la fórmula, ¿no? Vamos a hacer dos actividades con la nomenclatura. Estructurar la fórmula y luego darle el nombre, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Alguien nos puede decir, escribe la fórmula del óxido de aluminio y vamos a estructurar la fórmula. Óxido de aluminio
sería este, ¿no? Como el aluminio trabaja con la 3 nada más, al cruzar las valencias nos quedaría aluminio 2, oxígeno 3. Y esa sería la fórmula del aluminio. ¿Okay? La otra es que dada la fórmula, le demos el nombre al compuesto. ¿Sí? Entonces aquí armamos las 3 fórmulas a partir del nombre, ¿no? El óxido de sodio, el óxido de magnesio y el óxido de aluminio. ¿Sí? Y ¿alguna duda de cómo estructurar las fórmulas, jóvenes? Empezando ahorita que estamos con los más simples, que son los óxidos. ¿Cómo estructurar una fórmula? A ver, escriban por favor allí, escriban la fórmula. Yo les voy a dar el nombre y escriben la fórmula. Óxido de cobalto y entre paréntesis un 2. Óxido de cobalto y entre paréntesis un 2. Ahorita estamos con la mencionándolos de forma stock, ¿no? Con el número entre paréntesis, ¿no? Y ahorita nos vamos a la UPAC y nos vamos a la sistemática. Óxido de cobalto 2. ¿Cómo quedaría su fórmula? Óxido de cobalto 2. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Alguien tiene cómo queda la fórmula del óxido de cobalto 2? ¿No? ¿El cobalto tiene 3 o 2? Pero con el nombre te indico cómo va a quedar la fórmula, ¿no? Óxido de cobalto 2. Ahí no necesitamos ni irnos a la tabla periódica, ¿no? Porque ya me está indicando que la valencia es la valencia 2, ¿no? Entonces es cobalto, o sea, CO.
O CO. sea, cobalto y O de oxígeno más 2. ¿Por qué el más 2? Porque entre paréntesis está el 2. Pero el 2 entre paréntesis lo que nos indica es la valencia, ¿no? ¿Recuerdan cuando lo vimos aquí atrás? Uy, me fui hacia adelante. Aquí. Cuando la stock, la UPAC, los óxidos de metales con número de oxidación variable, cuando tienen 2 o 3, se nos mencionan con la palabra óxido de seguido del no metal, como ya sabemos, indicando con número romano el número de oxidación con el que está trabajando el metal. Por ejemplo, óxido de arsénico 3. ¿Sí? Entonces me está indicando, no vimos el nombre sistemático, ahorita vamos a volver al nombre sistemático. Estoy viendo que esto de compuestos binarios, terneros y cuaternarios, pues ahorita lo vimos, ¿no? Entonces, si me dice que es óxido de cromo 2, pues ya me está diciendo con qué valencia voy a trabajar, ¿no? Voy a poner el pizarrón, ¿verdad? Un momentito. ¿Dónde está? A ver, pues. Vamos a hacer un pequeño repaso de la nomenclatura. La fórmula es la parte catiónica, el catión, el anión y los subíndices, ¿no? Siempre se escribe de esta forma la fórmula. Este nos indica la valencia que tenía acá, Y menos X. Al cruzarla, nos quedan los subíndices, ¿no? Cruzar. Tenemos la forma de nombrar los compuestos. Pues vamos a tener la UPAC o stock, en donde siempre mencionamos el nombre del compuesto seguido pues de, seguido la palabra de, mencionando al catión. Para varias valencias, esto es si tiene una sola valencia, ¿no? Para varias valencias podemos usar la terminación oso para la valencia menor y la terminación ico para la valencia mayor. O también podemos usar un paréntesis con número romano
indicando la valencia. Sí, para la forma de nombrar más común que vamos a usar es la YUPAC o stock. La otra va a ser la sistemática, también la que vamos a utilizar más. La forma sistemática, YUPAC, sistemática. En la sistemática vamos a utilizar prefijos para los subíndices. Recuerden que los subíndices son las valencias. Para los subíndices y prefijos como mono, di, tri, tetra, fento, así, para el 15, pento, todos estos son, ahorita vamos a ver la tablita de los prefijos. De hecho está en la presentación. Para todos los prefijos que hay, indicando 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces podemos decir dióxido de carbono, podemos decir tetrafluoruro de carbono, tetrafluoruro de carbono. Entonces tenemos dos formas principales. También tenemos la funcional, ¿no? Son los ácidos, las bases. No tiene ahí mucho que deducir, ¿no? Son los mismos compuestos que estamos estudiando, su nomenclatura, es su nombre funcional, ¿no? Los hidruros, pues sí, son los hidruros, o sea, los ácidos, las bases. Pues realmente, o el vulgar o tradicional, ¿no? Que si es bicarbonato, que si es sosa, que si es lejía, que si es amoníaco. Son poquitos nada más, o sea, nuestro principal, eso nos los aprendemos forzosamente por el uso cotidiano, pues por los poquitos que hay. Realmente donde existe una estructura en la nomenclatura es en la estructura YUPAC o STOCK y en el nombre sistemático. Entonces, lo primero que tienen que memorizar y aprenderse, por si no tomaron su cuaderno para aprender, estudiar esto que vimos en la clase anterior, es cómo se estructuran los nombres con estas dos formas principales. ¿Sí? Recordar eso. La YUPAC o STOCK, pues siempre, aquí a nivel de óxidos, hay otras reglas más para los terciarios y los cuaternarios, pero aquí para los binarios, únicamente oso o ico. Después vamos a ver que el hipogoso, el perico y todos los demás cuando pierden o ganan oxígenos o hidrógenos, los compuestos terciarios. Aquí estamos con compuestos binarios. Observen que los óxidos son compuestos binarios, tienen dos elementos químicos diferentes en su estructura nada más, ¿no? Oxígeno y el metal, o el oxígeno y el no metal, no hay más. ¿Okay? Pues hay que empezar a memorizar la YUPAC para los compuestos binarios. La máxima, si es una sola valencia, D, óxido D, y el nombre del catión o del anión, ¿no? Ahí puse del catión, también es o del anión, porque también se combinan con los no metales, ¿no? Si tiene dos valencias, más de una valencia, si tiene dos valencias, la valencia mayor, terminación ico, la valencia menor, terminación oso. Entonces va a ser óxido, como por ejemplo en este que hicimos ahorita, que decíamos con 2, es su valencia menor, porque trabaja con 2 y 3, ¿verdad? Entonces también sería óxido cobaltoso, si nos vamos a la YUPAC, ¿sí? Entonces tienen que memorizar las dos reglas para los óxidos. La regla YUPAC, ¿sí? Y el nombre sistemático, que es simplemente usando prefijos. Mencionar mono, di, tri, tetra, quinto, todo lo que son los prefijos para los diferentes números, hasta el 12, hoy se me fue el nombre, 15 fento, 9 nano, los prefijos, ahorita vamos a ver la tablita, de hecho está en su presentación, simplemente hay que bajar esa tablita de la presentación y listo, ¿no? Y siempre se menciona de esa forma. Primero el prefijo, el nombre del anión y luego el nombre del catión, ¿no? CO2, dióxido, el nombre del anión, del compuesto, dióxido,
de carbono. ¿Sí? El CO3 es trióxido de carbono. Sabemos que es el carbonato de calcio, pues, ¿sí? En su nombre común, carbonato de calcio. Pero si lo menciono con su nombre sistemático, sería trióxido de carbono. Por eso la nomenclatura sistemática no falla, ¿no? No falla porque ahora sí, como se lo dice, es muy sistemática. Claro que no me dice, no me da más información sobre si es la valencia menor, si es la valencia mayor, no me dice más información sobre el compuesto. ¿Sí? Por eso lo que más se usa es la UPAC o la stock, porque nos da información, más información sobre cómo está integrado el compuesto, las propiedades del compuesto. Y la sistemática no. Realmente no me dice si es la valencia mayor, si es la valencia menor, no me dice nada, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos de utilizar ahorita. Está muy presentes con eso de las valencias, la terminación y cómo se estructura el nombre, ¿sí? El nombre perdón, la fórmula del compuesto siempre se estructura así. El catión y el anión, ¿sí? Ahora, sabemos también que los óxidos también forman con los no metales, entonces aquí también podría ir el anión para los óxidos ácidos, o sea, las fórmulas comúnmente se mencionan, se estructuran de esta forma, pero ahorita vamos a ver por qué razón se unen dos cuando aparentemente su valencia es de signo contrario, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver la estructura. Ahora comentamos que para los nombres, para la nomenclatura, hay dos formas diferentes o dos posibilidades diferentes. La primera, que nos dé el nombre para que escribamos la fórmula. Y segundo, que nos dé la fórmula para que escribamos el nombre. ¿Ok? Entonces tenemos que practicar esa situación. Voy a borrar el pizarrón y vamos a hacer un ejemplo de un compuesto. Voy a poner el nombre y vamos a escribir la fórmula. ¿Ok? Hablando de óxidos, ¿no? Dado el nombre, escriba la fórmula. Ok, vamos a hacer entonces óxido de potasio, óxido de calcio, dióxido de plomo, no sé, ven los numeritos. Bien, ahí tenemos varios ejemplos. Dado el nombre,
El nombre está en la forma UPAC o stock y en la forma sistemática. ¿Sí? Dicho, hay uno solo sistemático, ¿no? Entonces, ese es el nombre, así nos dirían. Escribe la fórmula del óxido de potasio. La primera fórmula, ¿cómo nos quedaría? Escribiendo la fórmula, sabemos que siempre el anión nos da el nombre del compuesto. Óxido de dióxido de hidróxido de hidruro de, o sea, ese siempre nos da el nombre. La fórmula siempre se empieza a leer o se escribe también de derecha a izquierda. Óxido de potasio. Óxido de potasio. Siempre este va a la derecha y el potasio, que es el anión, siempre va a la izquierda. El catión siempre va a la izquierda. Nos vamos a la tabla periódica y vemos las valencias. Sabemos que el oxígeno trabaja con -2 y el potasio con +1. Al cruzar las valencias, nos va a quedar K2O. El nombre, al decirme óxido de potasio y no darme ningún valor de ningún número romano, o no darme una terminación que dijera potásico o potasos o algo así, de hecho hasta se oye raro porque no existe el nombre, pues sabemos que tiene una sola valencia. Desde el momento en que vemos un nombre de un compuesto que dice óxido de potasio y no me da más datos, ¿no? El nombre está así, significa que tiene una sola valencia. No hay mayor complicación ahí. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? ¿Alguna duda de eso? Aquí es dado el nombre, escribimos la fórmula, ¿ok? ¿Cómo quedaría el otro? Óxido de calcio. ¿No hay duda hasta ahí? No. Óxido de calcio. Checamos las valencias. El calcio trabaja con +2 y -2 el oxígeno. Al cruzarlas, va a quedar Ca2 o 2. Pero como les comentaba ahorita, cuando tenemos subíndices iguales, dividimos entre 2 los 2 y nos va a quedar CaO. Siempre que los subíndices sean iguales, si fuera calcio 3, oxígeno 3, por ejemplo, que no existe ese compuesto, pero supongamos, igual quedaría el CaO, porque dividiría entre 3 los 2 y me quedaría CaO. ¿Ok? Claro que ese compuesto no existe porque el oxígeno no trabaja con 3. Entonces, siempre que veamos un compuesto así, pues ya sabemos que el oxígeno es -2, forzosamente. Entonces, nos damos cuenta de que se dividió entre 2. Entonces, realmente el calcio está trabajando con... Esto para cuando vayamos al revés, ¿no? Ahorita has dado el nombre, escriba la fórmula. Estos mismos ejemplos los vamos a hacer al revés, en la clase que sigue. Dada la fórmula, escriba el nombre, ¿ok? Óxido de plomo, ¿cómo quedaría óxido de plomo? Pongo el plomo y el óxido de plomo. Y aquí observo que me dice 4. Quiere decir que el nombre que me está dando es el nombre sistemático, es el nombre stock, perdón. Me dice con un número romano qué valencia utilice uno para armar la fórmula. Aquí no necesito irme ni a la tabla periódica a buscar la valencia, porque me la está indicando. Voy a poner el 4, que me dice que el plomo, esta es la valencia del catión 4.
Y la valencia del oxígeno, que sabemos que siempre es -2. Hay que usarlas. Nos va a quedar Pb2O4. Y ahí también observamos que son divisores, o sea, son múltiplos, ¿no? 2 por 2, 4. Ahí también podemos simplificar el subíndice. Podemos dividir entre 2. Y nos quedaría Pb2 o 2. Óxido de plomo. Que también observando la fórmula, si viniéramos al revés y nos dieran esta fórmula, PbO2, y la observamos, inmediatamente nos damos cuenta de que se dividió entre 2. ¿Por qué? Porque si devuelvo el subíndice del plomo es 1. Y al subirlo, yo sé que no le corresponde al oxígeno en los óxidos. Siempre trabaja con valencia -2. Ese no cambia nunca. Por lo tanto, ahí ya sé que lo dividieron entre 2, lo voy a multiplicar por 2 y nos quedaría un 2, devuelvo el 2 y como ya sé que multipliqué por 2 el 2 del oxígeno, pues también tengo que multiplicar por 2 el 2 del plomo y ya me queda la valencia 4. ¿Okay? Siempre hay que observar la fórmula y ver el elemento funcional, en este caso es que es el oxígeno que da el óxido, con qué valencia está trabajando para saber si se simplificó la fórmula. ¿Okay? Dióxido de plomo, ¿cómo quedaría? A ver, ¿quién me dice cómo quedaría el dióxido de plomo? Pues es igual que el óxido, que no queda igual, PbO. PbO. El plomo trabaja con qué valencia. Ah, dióxido de plomo, perdón, sí. Fíjense, Ajá, el dióxido. El dióxido es el nombre sistemático. Tiene un prefijo que es el di de 2. Entonces significa que está trabajando con valencia 2 el plomo, ¿verdad? ¿Ah? Eso es importante. Sí, me imagino que por ahí lo hicieron, ¿no? El di para el nombre sistemático, voy a poner PbO dióxido. Quiere decir que estos son 2. Dióxido de plomo. ¿Sí? Lo cual significa que si devuelvo la valencia, este me va a quedar 2 y este me va a quedar 1. ¿Sí? Lo cual me indica que este realmente está trabajando con valencia 4 y este está trabajando realmente con valencia 1, ¿va? Con valencia 2. Pero como aquí me dice, da la fórmula directamente del sistemático, pues escribe directamente. No tengo que hacer este análisis que hicimos porque este era stock. Entonces directamente nos entrega esta, ¿no? PbO2. ¿Sí? El sistemático, como te deletrea la forma en cómo está la fórmula diseñada. Tri, di, de esto, del otro, pues no toma en cuenta ni que la valencia ni que nada. O sea, es una forma muy sistemática de darte el nombre, ¿no? Entonces es directo. Dióxido es el mismo compuesto de arriba, únicamente que mencionado con un nombre sistemático, ¿no? El óxido cúprico, ¿cómo quedaría? Para no dejarlos ahí. Óxido cúprico. ¿Qué me dice? Óxido cúprico. La terminación ICO, esta es una forma UPAC. La terminación ICO, ¿qué nos indica? ¿Qué nos indica la terminación ICO en la UPAC? ¿Con qué valencia trabaja? ¿Con la menor o con la mayor? Mayor. Con la mayor. Entonces me voy a la tabla periódica y veo que trabaja con 2 y 1. Entonces significa que está trabajando con la mayor más 2 y el oxígeno forzosamente trabaja con el menos
Al cruzarlas, nos va a quedar, ya simplificando también, nos va a quedar CuO. Porque queda Cu2O2, ¿no? Divido entre 2 y queda CuO. La otra es muy similar. Óxido cuproso, la terminación oso, significa que trabaja con la valencia menor. Por lo tanto, trabaja con 2 y 1, es el 1 más, y el 2, al cruzarlos, nos va a quedar Cu2O. Ese sería el óxido cuproso. Entonces observen que tenemos que memorizarnos las reglas de la escritura y eso nos va a ayudar a establecer la fórmula a partir del nombre. ¿Sí? La clase de mañana o la clase de la próxima clase que tengamos, vamos a hacerlo al revés. Vamos a armar el nombre a partir de la fórmula. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Porque yo creo que a lo mejor tienen otra clase, ¿no? Ya nos comimos los 10 minutos. Ok, chequen, estudien esto, memoricen los jóvenes y chequen que no es tan complicado. Hay que memorizar. Y nos vemos la próxima clase. Cuídense. Gracias, profe.